Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Alexis Sánchez. Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeros asambleístas, la verdad, ¿qué aporte podría hacer después de cada una de las intervenciones que han hecho acá los colegas asambleístas alrededor de esta fecha tan importante? Voy a tratar de no repetir, aun cuando el recuerdo histórico debe estar siempre presente para que los errores cometidos, para que las injusticias cometidas a lo largo y ancho del continente o del mundo no vuelvan a repetirse. Yo quiero referirme a ese gran legado democrático que nos dejara Salvador Allende. Quiero recordar que Salvador Allende fue un médico, un profesional de la medicina, un amante del cambio, del progreso. El día 11 de septiembre de 1973, cuando comenzara ese bombardero aleve, artero, en contra de la moneda y en contra del pueblo chileno, este médico de profesión, revolucionario de corazón y de práctica, tomó el fusil en sus manos, se ciñó un casco militar y con el grupo de amigos del presidente, los más cercanos colaboradores, enfrentó a todo un ejército asesino. Y sabía, durante todo ese trance doloroso, que no había salida más que su propia inmolación, que su propia muerte. Eso es ejemplo de un demócrata verdadero. Eso es ejemplo de un respeto irrestricto a la Constitución y al poder y al mandato del pueblo. Me pregunto yo, ¿cuántos militares, jefes de Estado o estadistas, jurisconsultos o de cualquier otra formación política, cuando tuvieron que enfrentar estos trances, salieron corriendo a la primera, abandonando su mandato constitucional y traicionando a su pueblo? Esto es lo que debemos recordar los demócratas. Y si entonces, después de 3 años de construcción de una nueva sociedad, cayó el proceso revolucionario democrático en Chile frente a la artillería, frente a los aviones, frente a los tanques comandados desde el ejército, la aviación y la marina, al servicio de intereses extranjeros, al servicio de intereses reales. 40 años después, ahora en el Ecuador y en otros lares del mundo, estamos demostrando que sí se puede construir una nueva sociedad en democracia. Estamos demostrando que sí podemos construir el socialismo en democracia. He ahí el gran legado, compañeros y compañeras. He ahí ese ejemplo que debemos seguir, ese ejemplo de construcción, de fe, de optimismo, de esperanza. Escuchamos a nuestros compañeros asambleístas, muchos de ellos participaron de manera directa, estuvieron inclusive en Chile o vivieron desde acá en su época de adolescencia, en ese despertar revolucionario, en esa convicción y compromiso que desde entonces lo mantienen y lo están demostrando. Yo no tengo tales recuerdos, era apenas un niño pequeño, pero recuerdo, eso sí, luego en mi época de adolescente, qué es lo que significó esa inmensa inmigración chilena, profesionales, hombres, mujeres, jóvenes, soñadores. Los ecuatorianos les abrimos las puertas y luego cuando salí a estudiar en el extranjero conocí en Europa a muchísimos chilenos, también en ese exilio forzado, en ese exilio odioso impuesto por el fascismo en Chile. Y mi familia se convirtió luego también en chilena. Y la familia de mi cuñado, esposo de una hermana mía, también fue exilada. Y aquí estuvieron en el Ecuador, aquí fueron acogidos por su familia y por este pueblo noble. El ejemplo de lucha de Chile, compañeras y compañeros, que no nos haga perder el rumbo, que nos señale el rumbo alrededor de lo que debemos y hacia dónde debemos caminar. Viendo y recordando, revisando en internet, escuchando los discursos
últimos del compañero Salvador Allende ante tal brutal agresión, me preguntaba yo, ¿acaso si alguno de nosotros no se nos ocurrió enlazar, no se nos ocurrió relacionar lo que entonces sucedía 40 años atrás con lo que fuera el 30 de septiembre? Muchísima similitud, compañeras y compañeros. Ya no es la época de las dictaduras del Cono Sur. Ya no es aquella época que la bota imperialista podía hacer lo que quisiese. Podía derrocar gobiernos democráticos como de Jacobo Arbenz en Guatemala, o como el golpe militar en Brasil, o como lo hicieron en Uruguay, en Argentina y obviamente también en Chile. Y tantos otros golpes de Estado. Ya no es la época, pero me pregunto, compañeros asambleístas, ¿será que no tenemos riesgo alguno alrededor de lo que significa esta democracia y esta revolución ciudadana? Claro que sí, compañeros. Se estarán cocinando una y otra vez 30 de septiembre, golpes arteros para tratar de destruir este proceso. Y por eso la necesidad de la acción, del compromiso, por eso la necesidad de mantenernos juntos y unidos. ¿Cómo no? Y acogiendo las palabras del asambleísta Donoso, que hacía referencia al 11 de septiembre y a ese ataque brutal y terrorista, me sumo también a esa protesta. Y si es, como dijera el colega asambleísta, execrable y canalla ese ataque terrorista, yo creo que más execrable y canalla fue posiblemente haber conocido del mismo por parte de altas esferas del Pentágono y del gobierno y no haber actuado en contraposición. ¿No será acaso que se necesitaba un justificativo para una agresión internacional armada? Y si en nombre de la libertad, en nombre del progreso y en contra de los dictadores asesinos, se pretende, como todo el tiempo transcurrido en las últimas décadas, intervenir militarmente en países extranjeros como ahora es Siria, ¿acaso no tenemos el derecho a preguntarnos por qué un régimen fascista con más de 5.000 asesinados y desaparecidos, por qué a ese dictador, lejos de cuestionársele, de reprimírsele y obviamente jamás se hablara de una posible intervención, más bien se le reconocía, se le premiaba, se le ponderaba y se le estimulaba? Entonces, ¿por qué ese consabido y tan trillado discurso de la lucha por la libertad y en contra de regímenes dictatoriales jamás se hizo presente en Latinoamérica? No se hizo presente porque esos dictadores estaban al servicio de los mismos intereses. No se hizo presente porque los golpes de Estado en Latinoamérica se cocinaban en el norte. Se cocinaban en el norte y se disponía desde allá qué es lo que se tiene que hacer. Compañeros y compañeras, yo quiero rendir un homenaje sentido y revolucionario a todos los compañeros chilenos caídos y en principal sitial al compañero Salvador Allende. Quiero referirme a lo que se hiciera una canción de un poema escrito por Reinaldo Miño Vaca, médico ambateño, revolucionario de toda la vida, quien escribió por allá por el año 1973, Chile, te pueden herir, mas no te podrán matar. Allende será tu guía, tu glorioso capitán. Y se refería a los soldados chilenos, como aquí lo podríamos hacer con los soldados ecuatorianos, con los policías ecuatorianos. Decía, soldado, si quieres patria, no te dejes engañar. Salva tu patria soldada, salva tu nombre, salva su honor. Y finalizaba este pequeño poema hecho una hermosa canción diciendo, Neruda te canta el himno de su canto general. Un minuto. Hay que derrotar al fascismo, viva la Internacional. Compañeras y compañeros, que el ejemplo de Salvador Allende, de su inmolación, de su muerte, haya servido para que los demócratas revolucionarios ecuatorianos sepamos que el camino de la unidad es el camino de la victoria, que el camino de la unidad y la lucha junto al pueblo es lo que va a garantizar la permanencia
de la Revolución Ciudadana, la construcción de esta sociedad más equitativa, más solidaria que todas y todos queremos. Gracias, compañera presidenta.